marchar sin miedo, confíen, no les va a pasar nada. Aquí nadie se va a lanzar por un puente ni se va a revolcar en la herida. Siempre piensen en sanación, ¿ok? Todo aquello que descubran o sientan y duele, mentalícense en que está saliendo del lugar escondido donde está para sanar, no para revolcarnos en la herida, es muy diferente. Entonces todo lo que platiquemos aquí va a ser en pro de sanar. Y quiero que sepan que todo lo que platique hoy va a ser con muchísimo respeto, inclusive cuando hable de papá y mamá, ¿ok? Es con muchísimo respeto. Va a generar muchísima resistencia sus mentes y sus cuerpos, sobre todo cuando hable de papá y mamá. Entendamos que hay mucha idealización hacia papá y mamá y desde ahí genera esa resistencia. No se sientan ni pecadoras ni que nos va a cargar el infierno aquí por estar hablando así de papá y mamá, ¿no? Todo esto es inclusive con muchísima honra y muchísimo respeto para papá y mamá y las personas que son madres aquí, con más razón, ¿ok? Repito, todo esto es para sanar y para sacar de las paredes internas ese cochambre que está pegado y que no más no sale, ¿ok? A eso venimos a ese taller. Lo primero que vamos a hablar, ¿listas? Sí. Ok. Venga, prendan esa grabadorcita ahí con muchísimo cariño. Lo primero que vamos a hablar es de las etapas de una herida, porque es fundamental que aprendamos cómo funciona una herida para realmente poder llegar al perdón. Voy a hacer la alusión a una herida física, como si nos hubiésemos cortado el brazo. Entonces, ¿qué pasa cuando nos cortamos? Tenemos una cortada grande, enorme. Lo primero que hace el cuerpo es sangrar por borbotones, sangrar. Esa etapa a nivel emocional la vamos a considerar como esta etapa en donde nosotros nos victimizamos, nos sentimos muy lastimados, queremos atacar al otro, queremos defendernos, mentamos madres a la vida, a la persona, a la situación que nos hizo daño, a nuestros padres, o sea, todo ese sangrado es esa etapa en donde realmente estamos tan lastimados que hablamos todo el tiempo del mismo tema, con los amigos, con el que se nos atraviesa. Vaya, necesitamos drenar, sacar el dolor, la vergüenza y repito, lo muy lastimados que nos sentimos. Si no nos sintiéramos tan lastimados, no hubiese una necesidad como tal de perdonar algo, lo pasaríamos más de largo. Entonces, esa etapa es necesaria, es válida. Inclusive me han escuchado hablar mucho de victimizarnos, pero en esa etapa es la etapa donde inclusive te puedes victimizar, es totalmente válido desde lo lastimada que te sientes. Siempre les propongo que vivamos esa etapa. Muchas veces esa etapa la estancamos por ser buenas personas, por perdonar rápido. Inclusive es un mecanismo de defensa del ego, de no querer vivir esa etapa porque duele tanto o me pone tan vulnerable que implica yo mismo reconocer lo vulnerable que me siento y lo lastimado que me siento. Entonces, esa etapa es difícil vivirla conscientemente, primero porque no nos enseñaron a vivir procesos. Aquí cuando vemos a alguien triste, mucho más si se trata de un varón, pero cuando vemos a alguien triste lo queremos sacar de ahí, si es un ser querido nos preocupamos, queremos hacerle fiesta, porque sentimos que está mal, que esté en esa etapa de sangrado. Termina alguien una relación y automáticamente es no, vámonos de fiesta, no te sientas así, vámonos para acá, oye, ya basta de llorar, ya, o sea, queremos sacar a la persona o nos queremos sacar a nosotros mismos de esa etapa de sangrado. Eso causa coágulos. Cuando la sangre no puede salir, causa coágulos y emocionalmente causa ciclos no cerrados, causa el cuerpo se llena de ansiedad, inclusive hasta de depresión, por eso que no termina de salir y que no nos permitimos, repito, por miedo, porque no sabemos tocar esos niveles de oscuridad o de dolor, porque nos han dicho que eso es de gente débil y entonces no nos permitimos sangrar. Veo muchas cabecitas asintiendo y pues sí, a todos nos pasa. A mí hace mucho tiempo me pasaba también, vaya, el miedo a sentir. Y repito, el miedo a reconocer que estamos lastimados, porque nuestro ego va a buscar
muchas vías para escapar de aquello que siente que no puede lidiar o aquello que siente muy doloroso. Entonces no nos permitimos esa etapa de sangrado porque no sabemos estar ahí, porque hay mucha crítica social, porque mamá, papá, los hermanos o la gente nos ve tan tristes o nos ve sacados de onda y se preocupan. Qué bonito de su parte, pero no entienden de procesos. Seguramente ellos tampoco se permiten esos procesos. Y entonces eso se queda ahí en coágulos y, repito, a nivel emocional se queda como ciclos no resueltos o cosas que decimos, no, eso ya lo perdoné, ya. O cuando mamá o la tía, esto es muy de aquella época, no, a mí ya no me importa eso. Ay, eso ya está en el pasado, eso ya pura tierrita le echaron. En realidad todo proceso no sentido difícilmente es un proceso no sanado. Cuando nos permitimos sangrar lo suficiente, esa herida empieza a botar agüita y empieza a hacer costra. Esa etapa a nivel emocional la veo como esta etapa en la que de alguna manera nosotros ya podemos pensar con cabeza más fría, ya no estamos embadurnados de esta emoción y entonces podemos ver al otro y decir, oye, quizás yo también tuve que ver en esto, quizás yo también fui partícipe de esta dinámica, quizás esto no es una mala suerte o que me tocó el peor papá, la peor mamá, ay, es que los hombres, es que las mujeres, sino que ya empezamos a ver un poquito más adentro y empezamos a decir, vaya, ¿tendrá esto que ver conmigo? ¿Seré yo partícipe directa o indirectamente de esta situación, por más dolorosa e inclusive si yo fui víctima de esa situación, real, no emocionalmente, sino que real? Estoy hablando de violaciones, maltrato físico, todo eso incluye, pero de alguna manera somos corresponsables, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente. Nos metemos en esos paquetitos o esos paquetitos son enviados en nuestra evolución o son parte de lo que tenemos que vivir. Pero entonces en esta etapa hay reflexión, hay menos victimismo, hay un poquito más de claridad porque hay menos dolor. Ya no está la herida abierta porque ya la sangramos. Como ya la sangramos, es decir, la sentimos, entonces ya eso puede empezar a cicatrizar. Todavía no entendemos muy bien, todavía no hemos podido extraer como tal el aprendizaje, pero de alguna manera empieza a caer información, o como le llaman aquí en México, los 20. Y 20, y 20, y 20, y 20. 20 dolorosos, 20 que tienen que ver con nosotros, para luego finalmente venir la cicatriz. Ya vamos a hablar de qué no es el perdón, pero la cicatriz tiene que ver muchísimo con esto. Esta cicatriz, cada vez que yo volteo y veo mi brazo y yo veo la cicatriz, yo digo, vaya, aquí sucedió algo. Yo no la estoy ni tapando con maquillaje, ni la estoy obviando, ni me estoy poniendo una camisa manga larga para quitar esa cicatriz. No, esta cicatriz me recuerda. No me revuelco ya porque yo no estoy sangrando. ¿Sí cachan la diferencia? Yo veo la cicatriz y yo digo, aquí sucedió algo. Aquí esto dolió un chingo. Aquí esto lastimó. Pero esto me recuerda. Esto es mi recordatorio. Yo no voy a ir por la vida tapando estas cicatrices. El ego sí. El ego va poniéndose maquillaje, perfume, nos vestimos, tapamos todos nuestros olores, tapamos todo aquello que no queremos mostrar y ahora con tanto filtro y tanta cosa para precisamente no mostrar nuestras cicatrices. Eso también está cambiando. Ya hay personas como yo que nos abrimos de par en par y decimos, puta, aquí esto duele y esto jode y me he lastimado. Pero entonces esa cicatriz es mi recordatorio y es mi maestro. Esta cicatriz me sigue dando información. Quizás ya con el tiempo va dando menos, pero me sigue dando información. Y yo la respeto y yo la honro y yo la valoro y este es mi máximo regalo. Por eso para mí el perdón es, digamos, la punta del iceberg de una herida. La palabra perdón significa máximo regalo, máximo, don, regalo. Entonces, el máximo regalo, cuando nosotros podemos decir que perdonamos, es porque obtuvimos el aprendizaje de esa situación. O sea, esa cicatriz está ahí y me enseña y forma parte de mi evolución y de mi caminar hacia adelante. Antes no. Si yo no permití que eso cicatrizara,
Es decir, si yo no permití que sacara costra, es decir, si yo no permití el sangrado, sencillamente yo sigo sangrando. Ahí no hay cicatriz y por eso ven personas que 30 años después dicen eso a mí no me importa, eso a mí no me afecta, pero sigue botando veneno en ciertas relaciones y sigue sacando detallitos y sigue sacando el mismo tema. En realidad no te has permitido sanar, sentir, porque repito, da miedo, y todo lo que arrojó ahí. Pero el perdón sí es el punto en el que podemos agradecer, inclusive por una situación totalmente chusca. Hablemos de, por ejemplo, de una violación, que es algo súper fuerte hacia la integridad en todos tus sentidos. Vaya, y hay gente que me pregunta, mira, pero ¿cómo yo puedo agradecer un evento así? Ya vamos a hablar de eso. Pero entonces, lo que más quiero que tengan en la cabeza antes de continuar es esta visión del perdón y de las etapas de una herida y cómo no podemos llegar al agradecimiento si todavía estamos sangrando o si todavía estamos en esa etapa de cicatrización. Solamente podemos llegar al agradecimiento cuando eso ya está curado, cuando ya lo podemos ver y decir, puta, eso estuvo cabrón, igual me mueve cosas, pero entiendo. O si no entiendo, de alguna manera esto me arrojó tanta información que me transformó. Porque hay cosas que son, vaya, injustificables, pero arrojan información, forman a las personas. Y déjenme decirle una cosa, si yo estoy aquí sentado hablando con ustedes, créanme que he pasado por un montón de cosas, las he sentido y extraído el aprendizaje. Si no, no pudiese hablar como hablo, sentir como siento y escribir lo que escribo. Si yo me hubiese victimizado, aquí estaría una persona arrogante y rencorosa hacia el mundo. Entonces, de eso se trata el perdón, de llegar a un punto en donde podamos agradecer por lo sucedido. No queremos repetirlo, vaya, inclusive podemos lamentar que haya sucedido, pero eso a mí me transformó porque lo usé, porque hay personas que no lo usan y son las personas que ven estancadas o de alguna manera teniendo un rencor enorme hacia la vida, hacia sus familiares o hacia las personas o hacia los géneros, etcétera, etcétera. Entonces, importantísimo saber qué es el perdón, pero también importante saber qué no es el perdón. Perdonar no es olvidar. Perdonar no es justificar. Perdonar no es pretender que no me importa. Y mucho de eso ya se los platiqué en las etapas de una herida. Yo no puedo olvidar. A mí yo tengo que hacer cicatriz. Tengo que vivir ese proceso y extraer esa experiencia para no repetirla. E inclusive para poder extraer, si es posible, con este trabajo terapéutico o con las distintas formas que nos regala la vida de hacer terapia, extraer el significado de esa situación para yo de alguna manera tener esa información y no volver a atraer desde ahí, no estar atrayendo desde la herida, porque cuando tenemos una herida inconsciente atraemos. Oye, ¿por qué atraigo los mismos hombres? ¿Por qué atraigo la misma pareja? ¿Por qué atraigo las mismas dinámicas que tenía con mamá, con papá? ¿Por qué atraigo las mismas? Es que eso está muy en la caja negra. Entendamos que tenemos un inconsciente, una caja negra que no sabemos qué sucede ahí. ¿Por qué nos diseñaron así? Bueno, para mí este plano se trata de eso, de ir sacando de esa caja negra y lo que saquemos de esa caja negra trabajado se convierte en oro. Pero tenemos una caja negra, es decir, inclusive mucha de la ropa que usas hoy, la carrera que escogiste, la pareja que has estado escogiendo, mucho de lo que hemos atraído, y me incluyo, ha venido de esa cajita negra. Es decir, ha venido de nuestras heridas, incluyendo nuestras virtudes. Porque les pongo un ejemplo, una persona que es chaparrita de repente se convierte en el arquitecto de rascacielos más importante de Latinoamérica. ¿Qué está buscando desde esa herida? Vaya, está buscando contrarrestar esa herida inconsciente sintiéndose poderoso de alguna manera. De esa manera nos rigen las heridas, pero a eso me refiero con que también traen virtudes. Oye, este chico se convirtió en el mejor ingeniero de Latinoamérica, pero está respirando de su herida, es decir, que no le va a bastar con un rascacielos. Va a seguir desde esta hambre buscando. Esa es la diferencia de la abundancia a la carencia.
Por eso es que hay que conocer nuestras heridas para que sí, nos den virtudes y nos dé humildad, pero desde la abundancia, no desde tratar de tapar un hueco, porque desde ahí vamos a buscar incansablemente poder, dinero, personas, amor, porque estamos hambrientos. Entonces, el perdón no se trata con olvidar de que no, eso ya pasó y yo ya eso no lo quiero ni ver. Herida abierta, no ha habido sangrado, no ha habido cicatrización, eso no hay cicatriz, hayan pasado los años que hayan pasado. No es justificar porque, oye, mira, si a mí de alguna manera yo sufrí un abuso sexual o sufrí un abuso físico, yo no justifico ese hecho. El perdón es algo para nosotros. Además, yo puedo querer a esa persona a kilómetros de mí, no verla nunca más, pero yo he hecho el perdón porque ya sabemos que el perdón no es te perdoné, el perdón es el máximo regalo, es el agradecimiento, es el poder haber extraído la información de esa experiencia, o esa es la versión que quiero que se lleven del perdón. Entonces, yo no justifico un hecho, pero yo me llevo la pepita de oro que está debajo de ese hecho. Y la persona o la situación, pues por supuesto que gracias a la cicatriz espero no repetirla. O alejar ese tipo de personas o ese tipo de situaciones de mi vida, porque gracias a que sangré hice consciente desde dónde las estaba trayendo o desde dónde fui corresponsable. Y el ego no es pretender que no me importa, porque ya sabemos que pretender que no me importa es echarle tierrita y no pasar por el sangrado. Entonces ese boquete, cualquier cosa la va a estar detonando. Es por eso que vamos a casa de mamá y papá y de repente vemos a mamá y a papá discutiendo por las mismas cosas, o sacándose en cara las mismas cosas, o nosotros mismos nos sentimos con ganas de lastimar y de herir a mamá y papá o a la pareja desde lo mismo, porque de alguna manera no hemos procesado eso. Y eso está botando sangre y por lo tanto tenemos un cuchillito de ataque en la mano. ¿Qué pasa cuando no perdonamos? Cuando no perdonamos, generalmente y en el 99.9% de los casos, considero yo, es porque no hemos podido salir de la etapa de víctima. Desde la etapa de víctima jamás vamos a poder ver el aprendizaje porque nos sentimos tan lastimados que lo único que hacemos es atacar afuera, es echar la culpa afuera, es decir, es que mi casa, es que mi mamá, es que mi papá, es que donde viví, es que el país, o sea, todo el tiempo afuera sin hacernos responsables de qué nos toca o la oportunidad ahí de qué puedes hacer. Entonces, ¿para qué voy a perdonar si yo considero que no hay nada que perdonar? Yo soy la víctima aquí. A mí me hicieron daño, a mí me jodieron la vida, a mí me hicieron tal cosa. Entonces, desde la posición de víctima, que repito, es parte de la primera etapa del sangrado, pero tenemos que brincar lo más pronto posible, pues sencillamente no hay aprendizaje, porque ¿con qué voy a aprender yo si la culpa la tiene el otro? No, eso fue él. No, eso fue, no, imagínate, no, es que ni me hables de ese señor y eso fue él. Yo aquí no hay nada que revisar. El victimismo obstaculiza el aprendizaje. No estoy diciendo que ahora te culpes a ti, no, pero al menos evaluar la situación y ver de qué fuiste corresponsable directa o indirectamente. Pero esos son los egos y sus mecanismos de defensa. Por eso es que llamamos a las personas ególatras soberbias, o bueno, ahorita que está tan común el término de narcisista, pero ya cualquier persona es narcisista, o como cualquier persona en algún momento era bipolar. O sea, estos términos psicológicos ya como que se ponen en boca de la gente y ya se usan sin el respeto que se merece y sin un respectivo diagnóstico, ¿no? Pero el caso es que el ego, pues por supuesto que lo primero que va a decir, no, el que está mal eres tú, yo no. Porque yo entrar en mi vulnerabilidad y reconocer humildemente que tiene que ver conmigo, que fui corresponsable, no, eso da mucho miedo y no, imagínate, eso me pondría a trabajar y me pondría vulnerable. Y yo no sé estar en la vulnerabilidad. Entonces, esos son algunos obstáculos que de alguna manera limitan el aprendizaje cuando no queremos perdonar. Si no quieres perdonar es porque te sientes profundamente lastimada todavía y no has querido entrar en el dolor, porque cuesta. Ojo, esto no es crítica,
pero cuesta. Entonces, tampoco forcemos ese proceso. Es válido no querer perdonar. Pero está la tía o la prima o la amiga de no, pues perdónalo. Oye, pero si mi papá llegó reventando la casa, borracho, y yo me sentí asustadísima. No, pero perdónalo, mijita, ves que es tu papá, ya pásalo. ¿No? O sea, ojo, en buena onda lo hacen. Pero ¿qué pasa? Que vaya, que ese sentimiento se queda ahí trancado dentro. O sea, perdono, no perdono, perdono, no perdono, perdono, no, pero es que no quiero perdonar, pero la sociedad me dice que tengo que perdonar. Porque además, y mire, yo tengo un taller del perdón y te estoy diciendo, si no quieres perdonar, no perdones. No estás lista para perdonar. Deja que sangre eso más, que sangre responsablemente. Ojo, que sangre escribiendo, que sangre haciendo un proceso terapéutico, que sangre contigo, que sangre de la reflexión, no que sangre vomitando encima del otro, que es válido, pero yo recomiendo hacerlo más responsable, hacerlo contigo. Entonces, de alguna manera, por eso no podemos perdonar, porque nos queremos brincar la tapa de una herida y queremos perdonar a huevo. Y no, primero siente y después de sentir y después de cicatrizar, perdona, pero pregúntate qué quieres hacer con eso. Si lo quieres cerca, si lo quieres lejos, si lo quieres aquí, ¿qué tanto quieres estar ahí? Pero después de todo este proceso, y puedes perdonar, repito, sin que la persona esté ahí cerca. Pero pasando este proceso que tú ya perdonaste, ya tú decidirás qué quieres hacer con esa herida. ¿Qué quieres hacer con esa persona, con ese familiar, con esa situación? No antes. Entonces, siempre que piensen en el perdón, recuérdense en la etapa de una herida para que no se brinquen etapas, porque quizás ese es el fallo que no te está permitiendo perdonar, que no te está permitiendo sangrar del todo, o cicatrizar o extraer el aprendizaje. ¿Qué pasa cuando forzamos el perdón? ¿Okay? Que va mucho de la mano con esto. ¿Qué pasa cuando nos empujan a perdonar porque es papá, porque es mamá, porque ay, ya es tu marido, tienen un hijo, ya? O sea, y te empujan y te empujan y te empujan y te empujan a perdonar, o uno mismo se siente tan culpable por tener estas emociones negativas, oscuras. Quiten eso, la chingada eso, emociones humanas. Entonces nos forzamos a perdonar. Nos forzamos a perdonar porque además no queremos seguir sintiendo esto. Sí, ya te perdono. Sí, ya, yo me vuelvo. Y repito, coágulos de sangre, coágulos, no termina de cerrarse ese proceso, sigue abierto. Estamos pisando nuestra niña interna, nuestro niño interno y desvalidando. No, aquí hay que perdonar, ya. Vale más lo que tú sentiste. Perdonar, hay que perdonar porque porque es lo mejor. Inclusive porque hay tanta información de que hay que perdonar ahí, que sí, seamos buenas personas y perdonemos. Ya, cállate, no importa lo que tú sentiste. Y ahí está esa niña interna o ese niño interno como que bueno, pero confundido, con situaciones no resueltas, en el limbo, el amor propio y la relación con nosotros mismos fracturada, porque no la estamos escuchando, ni la estamos validando, ni le estamos dando lugar. Y eso se traduce en el cuerpo como ansiedad, estrés, depresión. El cuerpo no miente, el cuerpo sí dice, no, a mí me vale madre que a ti te hayan dicho esto o aquello, yo estoy sintiéndome mal cada vez que veo a mamá. O me deprimo cada vez que tengo contacto con papá. O me deprimo cada vez que forzo tener contacto con la persona que me agredió. Porque eso es lo que hacen las buenas personas. Lo que está sucediendo ahí en el cuerpo es que el cuerpo te está diciendo, no, a mí esto me duele, es importante, no lo quiero perdonar. O no así. Necesito sentirlo, necesito que dignifiques quiénes somos y que alejes a esta persona o que le pongas un stop o que empieces a poner límites o que me consideres por encima de lo que te enseñaron. Porque si no te voy a seguir transmitiendo a través de malestar en el cuerpo que no estoy siendo reconocido. Evidentemente cuando perdonamos, que implica sangrar, que implica sentir, que implica voltear a ver esa niña interna y darle su lugar, independientemente de la educación y de que el adulto interno reconozca lo que sea.
¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces en sesión, mucho de lo que trabajamos es primero darle un lugar a tu niña. Yo sé que tu adulta dice, bueno, ya ahora viendo las cosas, mi papá no era tan malo, o ya viendo las cosas la situación no era tan grave. No importa, eso viene después. Después vendrá el adulto consciente a ubicar la situación de forma más integral. Pero tenemos que primero darle su posición a la niña. Siempre, primerito, es el primer trabajo. Si no, no podemos meter a nuestro adulto consciente todavía. Nuestro adulto consciente tiene que ser esa persona que la escuche, que valide lo que siente. Tiene que ser ese puente para que ella se exprese. Ese puente que no tuvo. Ese pensamiento que no pudo. O sea, tenemos que darle herramientas a nuestros niños internos para que hablen, para que verbalicen lo que sintieron. Porque en esa época no podíamos, nuestro cerebro era chiquitito, nuestra personalidad no estaba desarrollada, no teníamos información. Entonces esos sentimientos están ahí confundidos adentro. Nuestro adulto consciente le tiende un puente para que se pueda expresar, y eso es mucho de lo que hacemos en terapia. Pero si no tienes la oportunidad de ir a terapia, hazlo por ti misma. Dale voz y voto a esa niña interna primero. Y cuando ella descargue, cuando ella se sienta escuchada, cuando se sienta valorada, cuando sienta que finalmente comprende la situación porque la pudo verbalizar y sentir, entonces ahí ya viene el adulto y le dice, sí, fíjate también que esto y esto y esto y esto y esto, y termina como de darle forma a esa herida. Entonces ya no hay una niña que te va a estar transmitiendo a través de la ansiedad la confusión que siente ahí. Ya lo va a tener más claro, y por lo tanto el perdón libera y genera una sensación en el cuerpo maravillosa y en la mente, porque ya eso no está ahí estancado. Cuando perdonamos aprendemos, eso nos arroja muchísima información y entonces podemos obtener el máximo regalo. Porque podemos voltear a ver esa situación y decir, yo no la quiero repetir, yo no la quiero en mi vida, pero vaya, ¿cómo me transformó eso? Gracias a eso cambié de trabajo, gracias a eso me cambié de país, gracias a eso empecé a buscar una relación distinta, gracias a eso renuncié a tal cosa, gracias a eso me echaron de tal trabajo, o sea, y digo, vaya, al fin y al cabo en el momento no lo podía ver, pero ahora que me he permitido sangrar, cicatrizar y finalmente estar en esta posición, ya puedo ver el regalo de esa situación. Inclusive ya no me lamento por ella, la agradezco porque gracias a ella, vaya, sigo evolucionando. ¿Qué pasa cuando el otro no quiere perdonar? Pues el otro no ha pasado por las etapas de una herida y no se siente listo para perdonar. No lo forces. Si alguien aquí considera que lastimó a alguien y esa persona por X o Y razón no quiere tener contacto contigo, respeta su proceso. Hazte responsable, que la culpa no malviaje tus días. Hazte responsable de lo que sucedió ahí. Tú también pasas por tus etapas de la herida, aunque haya sido tú la persona que pudo haber hecho daño, tú también pasas por las etapas de tu herida. O sea, siéntete culpable, a diferencia de la otra que te sientes víctima, siéntete culpable, saca toda esa culpabilidad para que eventualmente pases a la responsabilidad y eventualmente pases a, vaya, ¿qué me enseña este daño que pude haberle infringido a una persona? ¿Qué me enseña esto? Y con eso te vas, y que con eso te baste. Y la otra persona, si quiere hacer su proceso bien, y si no, no te puedes meter ahí. Es más, forzarlo sigue alimentando su posición de víctima. Se enojó mamá con nosotros, o está indignada con nosotros, o papá, o la pareja. Si nosotros estamos ahí detrás y detrás y detrás desde la culpa, ellos van a olfatear culpa. Y al olfatear culpa se van a victimizar automáticamente más y más y más y más. Y entonces, por lo tanto, no va a haber proceso ni siquiera en ellos. Porque tú te estás metiendo en el proceso todo el tiempo de, ay, perdón. No, permite un espacio. Cuando tengan discusiones o problemas graves, no le tengan miedo al espacio. No le tengan miedo. Si esa relación se va a la chingada, se tenía que ir a la chingada. Permitan ese espacio, y en ese espacio sangren, revisen, cicatricen, aprendan y después comuniquen. Pero el espacio es importante. Y repito, si el otro no quiere perdonar en ese espacio, dejen que
viva a su manera las etapas de una herida, si es que la vive, y si no, es esa persona la que se está perdiendo un aprendizaje. Ya no te metas ahí, tú sí vives las etapas de tu herida. El perdón a mí mismo. ¿Por qué empezamos por nosotros? Porque todo lo que salga por esta boquita, por estas acciones, por esta forma de pensar, y lo que se manifiesta afuera tiene que ver con lo que tenemos adentro. La forma en la que nos comportamos, la forma en la que decidimos, la forma en la que nos relacionamos es muy parecida a los vacíos que tenemos adentro, las heridas que tenemos adentro, las virtudes que tenemos adentro y la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos, es decir, cómo nos tratamos, cómo vivimos los procesos, qué tanto lo permitimos, o sea, todo lo que tenga que ver contigo y cómo tú procesas la vida en sus múltiples versiones, eso tiene consecuencias afuera. Por lo tanto, siempre el trabajo es primero por nosotros porque desde ahí atraemos o desde ahí creamos dinámicas, patrones, encuentros, pareja, etc. Entonces, es muy importante la relación con nosotros mismos y cómo nos tratamos cuando hablamos de perdón. Porque de entrada, ¿quién considera aquí que una situación mala o fea es un error? ¿O les enseñaron eso? Okay. Para mí no hay error. Pero sí nos enseñaron que es que la regaste con este tipo. No, es que la regaste porque tenías que haber escogido tal trabajo. No, es que error. Y todo el tiempo estamos calificándonos, acerté o no acerté, la regué o decidí bien. Ey, aquí esto es, o sea, una escuelita de la vida en donde vamos tomando decisiones. Además, nada de esto nos hablaron en la escuela. No había un cabrón como yo en la escuela hablándote de perdón y de siente y de ego y de inconsciente. No, aquí todos hemos aprendido a los madrazos en las relaciones. Aquí todos hemos aprendido, inclusive hemos conocido a mamá y a papá, ya ni siquiera por el contacto que tuvimos con ellos, hemos conocido por los hombres que traímos o las mujeres que traímos, la pareja que traímos. Entonces decimos, puta, es que es igual a papá. A mí, yo no platiqué esto con ella o con él, pero es igual a ella. Entonces fíjense qué tan desconectados estamos en las relaciones que aprendemos a los madrazos. Y repito, aprendemos de las cosas que atraemos y decimos, claro, esto lo aprendí en casa. Entonces ahora estoy conociendo mi casa, no porque en casa platiqué con mamá y papá y tenía unas cenas riquísimas platicando de nosotros, sino porque esta situación me está mostrando que yo tengo dinámicas que tenía mi mamá o que tenía mi papá. Entonces conocemos a nuestros padres a través de los madrazos que nos damos en la vida. Por consecuencia nos conocemos a nosotros mismos, que mucho tenemos de ahí de ese núcleo, a través de estos madrazos. Entonces les propongo que borren la palabra error de sus vidas y la cambien por oportunidad. Porque en el error, ¿qué pasa? El error está lleno de culpa. Si yo siento que cometo errores, me culpo. ¿Y de dónde viene eso? Castigo, premio en la infancia. Cuando lo hacía bien, ay, mi niña, qué bella, qué bonita, no, es que está mi hija orgullosísima de ella. Cuando iba mal, puta madre, ¿qué pasó contigo? Mira, tu hija, porque ahí ya no. Tu hija hizo esto, tu hija hizo lo otro, tu hija, oye, es que tú, descalificación, y uno con esos ojitos chiquititos inocentes de, bueno, pero es que a mí nadie me enseñó nada. Tú me platicaste de esto, para yo saber, aunque sea, o para estar preparada, ¿no? Y entonces estás haciendo la tarea, te están dando madrazos, cuando tú en realidad jamás has agarrado un puto libro. O sea, o lo has agarrado, pero no comprendes lo que está ahí, pero espérate, ey. O sea, madrazo, ¿qué vamos a hacer en el futuro? Madrazo interno, oh, culpa, y sí, estamos ahí reprochando, estás gorda, estás esto, lo otro, y te das. ¿Y cuánto nos lastimamos a nosotros mismos? Porque así nos criaron. ¿Y cuánto nos recompensamos con cosas absurdas? O sea, nos recompensaban con chocolates y refresco. Sí, lo hiciste muy bien y tómate 1,5 litros de Coca-Cola. O sea, ese es el premio. Ok. O lo hiciste muy bien y recibes amor. Lo hiciste mal, vete a tu cuarto allá a la esquina y reflexiona lo que hiciste. Y ahí va este cerebrito que piensa 2 cosas nada más, confusión, y se queda ahí imaginándonos a este chico o esta chica que la mandaron a su cuarto y la aislaron y lo único, no piensa, siente
Siente miedo, siente confusión, hay algo malo en mí, ¿qué hice? ¿Por qué este castigo? ¿Por qué me quitan el amor? ¿Por qué me alejan? Esto se siente terrible, se siente tan terrible que como no lo quiero repetir, pues prefiero complacer. Y ahí vamos en las relaciones a complacer, a decir que sí, a pasarnos por encima, con tal de no volver a sentir esas sensaciones de rechazo y de abandono. Con tal de no sentir, puta, es que mi papá lo veo poco, me transmite poco, y lo poco que transmite es regaño, no, pues yo tengo que con hambre buscar su atención y su aprobación a ese héroe que lo amo y lo adoro, pero me da migajas. ¿Qué vas a buscar en las relaciones? Lo mismo igual. Les pongo estos ejemplos para que vean cómo la relación con uno mismo, consecuencia de lo que viviste o de lo que percibiste, porque además no siempre es, o sea, hay muchas veces que es lo que percibiste de papá y mamá, y muchas veces no necesariamente fue así. Por eso que no tenemos que satanizar tampoco a papá y a mamá, porque tú pudiste haber codificado lo que tu ser codificó, y eso se lo digo también a las mamás. No tienen toda la responsabilidad de lo que sucede. O sea, si están pretendiendo cuidar a esa criatura y que no tenga traumas, olvídense. O sea, el niño tenía hambre y en ese momento quería amor y tú te volteaste a la quesadilla y el niño se sintió abandonado. No tienes responsabilidad de eso, lo siento. Entonces, codificamos también de niños un montón de cosas que no necesariamente, aquí para meternos un poquito a favor de los padres, que no necesariamente tienen que ver con ellos. Somos muy vulnerables, demasiado vulnerables. Por eso es la etapa en la que terapéuticamente se revisa tanto, porque eso es, vaya, una fragilidad enorme que depende de papi y mami enormemente y que, repito, no va racionalizando lo que le sucede, va sintiendo y guardando en el disco duro lo que siente muy difícil de procesar, es decir, casi todo. Porque un niño no sabe lidiar con estas cosas. Lo manda para allá, lo manda para allá, y después de adultos que empieza a salir eso, en cómo nos vestimos, en las relaciones, etc. Entonces, cero error y cero culpa, incluyendo a papá y mamá. Cero error como adultos. Hagámonos responsables. Mira, esto no funcionó, no fue funcional. ¿Por qué? ¿Qué me viene a mostrar? ¿Qué me puedo llevar? Yo no sabía. Hice lo mejor que pude. Basta de tanta culpa. También es una etapa válida, pero montémonos en la responsabilidad, porque somos seres humanos. Todo lo que les diga de este perdón sirve para los que vienen, así que mucha atención con esto. Seres humanos. En el momento en que tú empiezas a conectar contigo y tú empiezas a reconocerte como ser humano y tú empiezas a decir, vaya, realmente soy muy frágil, fui muy frágil, tengo un montón de cosas inconscientes, estoy tratando de hacer lo mejor posible, regido por mi sociedad, por mi familia, por mi entorno, por mi sistema de creencias. ¡Wow! Empieza el perdón, porque empieza un acto de humildad y de empatía tan grande que ¿de qué te culpas? ¿Cómo te castigas ahí? O sea, ahora véanse de niñas y ¿cómo le metes un madrazo a esa niña? No lo harías, ¿verdad? O sea, ya poniéndote en esos zapatitos dirías, puta, no, espérate, o sea, déjame darte herramientas, déjame guiarte, déjame acompañarte en tu camino. No te atreverías a golpearla, ni a insultarla, ni a agredirla. De eso se trata el perdón, de humanizarnos, para precisamente bajar todas esas expectativas irreales del ego y de una sociedad totalmente egocéntrica, y poder ver la fragilidad que tenemos como seres humanos y desde ahí decir, vaya, pues aquí lo único que queda es aprender, no justificar, pero de alguna manera aprender, somos estudiantes. Y desde ahí, por supuesto, viene la responsabilidad y viene la conciencia. Mucho de la conciencia se trata de entender este plano. O sea, somos unas, pero es que ni siquiera pedacitos de arena, o sea, somos unos pedacitos de energía flotando en una roca llamada Tierra, en un universo que cada vez nos damos cuenta que es mega infinito. Pero en nuestras cabecitas lo somos todo. Y no, esto es demasiado fuerte, y ay, nos queremos, y sentimos que la vida no se acaba. O sea, somos muy vulnerables, somos parte de toda una creación que va mucho más del Instagram y de las redes y del canal de televisión y de las películas y de la ropa que te vas a comprar la semana que viene. O sea, realmente cuando nos ponemos en ese punto
vaya, somos tan chiquititos, pero a la vez tan partes de algo tan importante, que ahí está lo abrumador de la vida. Pero desde ahí también se perdona. O sea, viendo esa fragilidad, viendo cómo somos parte de un sincrodestino que va tejiéndose a cada segundo y que somos partes de la vida de otros y ellos a su vez, o de otros hasta del vecino, de la persona que le dimos una sonrisa hoy, o de la persona que nos encontramos aquí abajo y de repente, ay, ¿qué onda? ¿Vienes a un taller? Sí. O sea, todo se está tejiendo constantemente. Vaya, ahí no hay error, no hay error. Hay pura oportunidad y pura abundancia por todos lados, viéndolo desde este punto de vista. Desde ahí vamos a trabajar el perdón en nosotros, desde esa vulnerabilidad y desde esa conciencia. En el perdón a la madre, y aquí sí abróchense los cinturones, por favor, y va a generar mucha resistencia, todo respeto a las que son madres y a las mamás en general, porque la verdad es que la energía materna es una cosa impresionantemente creativa. Pero ¿qué pasa con mamá? Mamá representa todo lo que sea ese tipo de protección que tenga que ver con cuidado. Y todas ustedes tienen ese instinto, sean mamás o no sean mamás. Cuidado, proteger, estás bien, te tomaste esto, llegaste bien, cuidado, ponte la chamarra, hace frío. O sea, ese es su instinto femenino de proteger, de proteger, de proteger, de cuidar que todo esté bien y que todos estés bien. Además, demasiado. Entonces, mamá representa esa energía avasallante, a veces, que de alguna manera se quiere tragar a los hijos nuevamente. O sea, venimos de su vientre y la madre instintivamente y metafóricamente quiere tragarse de otra vez, porque de alguna manera la maternidad da tanto sentido, socialmente y biológicamente da tanto sentido, que tenemos un montón de madres que han sido sobreprotectoras o han sido mega estrictas o han adoptado un papel energético demasiado fuerte que desbalanza las relaciones. Tenemos que ver a nuestros padres, quitarles el traje de héroes que le pone la niña, entender que la niña le puso desde esa vulnerabilidad, mamá y papá eran todo, y integrar al adulto consciente que le quita ese traje de héroe y que de alguna manera ve a papá y mamá como seres humanos. Es decir, mamá, detrás de mamá también le gustaba tener relaciones, mamá también se fue de fiesta, mamá también hizo esto, lo otro, o sea, mamá también es un ser humano. Es importante para poder perdonar a mamá que dejemos de idealizarla tanto. Nuestra niña la va a tener idealizada, es normal. Desde esos ojitos y esos zapatitos, por supuesto que la va a tener idealizada. Era todo mamá y más mamá, que generalmente en nuestras generaciones quizás eso ha cambiado, pero era la que se encargaba, de todo, a nivel energético, a nivel físico. Entonces mamá se volvió, una figura muy relevante en nuestra forma de decidir y en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de sentirnos amados o no, en nuestra forma de sentirnos correspondidos. Entonces, mamá significa tantas cosas que por eso lastima tanto. Mamá es tan importante que por eso lastima tanto lo que no hizo o lo que lastimó conscientemente. Porque déjenme decirles, para las que no sabían, que hay madres muy inconscientes y malas. Porque aquí hablamos de mamá y sobre todo en Latinoamérica es como que no toques eso. O sea, eso es intocable, o sea, y hay de ti si piensas algo malo de mamá porque te sientes que ya te vas a quemar en cualquier momento y que bueno, el infierno te está esperando a la vuelta de la esquina. Las que tuvieron una madre en la medida de lo posible consciente, genial, pero hay gente que tuvo madres muy inconscientes, que las tiene todavía. Es decir, madres que agreden, que lastiman desde su dolor. O sea, obviamente son personas lastimadas. Yo no creo en las personas malas, yo creo en las personas lastimadas. Pero hay gente que ha tenido realmente una mala madre. O sea, madres que han hecho daño.
Y no les quiero ni contar las cosas que escucho en sesión. No todas, ¿ok? No todas. Si están pensando en mamá, a ver si fue mal o no fue mal, tranquila. También hay blancos, hay grises, perdón, no solamente blancos y negros. Aprendan a detectarlos desde su adulto consciente, porque quizás la niña se siente mega lastimada con ciertas manchas. Sientan, pase por la herida, bla, 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 para que puedan verlo de forma integral y no vean a mamá como mala. Estoy poniendo esta palabra para jalarlos al contexto, pero no la vean como mala, sino que puedan identificar, vaya, mamá, mi relación con mamá fue esta. No mamá fue mala, o no te permitas eso, mamá fue muy buena. No, verlas de la forma integral, vean a sus padres desde su adulto consciente, con todos sus defectos y sus virtudes, con todo y lo que les lastimó y lo que fue maravilloso también que hicieron. Entonces el perdón también es una forma integral de ver las cosas porque es una forma humana. Pero es muy importante que estemos muy pendientes de qué le faltó a esa niña, en este caso, o a ese niño interno. ¿Qué le faltó de mamá? Y pudo haber sido algo tan tonto. Tengo en sesión alguien que me decía, a mi hermana le traían gansitos y a mí no. Herida ahí. Se lastimaba enormemente. O sea, detalles pequeños, ojo, y esto lo digo con mucho respeto, detalles tan pequeños. Por eso tenga muy en cuenta de que te lastimó, te lastimaron los gansitos que le traen a tu hermana y a ti no. Vaya, jala eso, no lo pises, no lo veas como, ay, qué pendejada, no, o sea, ¿cómo me va a traumar esto? O ¿cómo me va a generar una herida? No, piensa qué te lastimó de mamá, qué le faltó a esa niña. No para llegar con mamá ahora y vomitarle encima todo lo que no hizo, no, para integrarlo, para aceptarlo y para que tú se lo des como adulta. Porque ahora tú te tienes que reparentar, tienes que ser tu propia madre y tu propio padre ante esos vacíos, para que no lo busques ni en el esposo, ni en el novio, ni en las amigas y te lastimen cuando te digan que no quieren salir contigo, etcétera, etcétera. O sea, entendamos que somos la mayoría o todos huérfanos emocionales, pero la mayoría nos relacionamos desde esos niños internos que están con hambre, atacando en las relaciones y esperando ser amados, ser correspondidos, y que por cualquier cosa se lastima a esa niña. Pero se lastima porque así se lastimaba con mamá y eso no está resuelto, no está sangrado, ni está de alguna manera llenado ahora por mi adulto consciente. Entonces mucho de lo que te lastima de mamá tiene que ver con tu niña interna. Y además estos hechos que les cuento de madres que realmente fueron muy inconscientes, madres que tuvieron relaciones y la niña al lado. O sea, inclusive tengo en sesión una chica que la madre tenía relaciones y la sacaba de la casa con 7 años, ahí afuera de la casa. A eso me refiero con ese tipo de madres. Vaya, ¿tienen idea el abandono que pudo haber sentido esa niña, el rechazo, la distorsión de qué es lo correcto e incorrecto? Vaya, todo lo que eso mueve en esa criatura mientras la madre está teniendo relaciones en otro cuarto y ella la escucha. Además con un hombre diferente cada vez, sin juzgar la promiscuidad, sino simplemente el hecho de haberla sacado. Hay madres así también, de ese extremo, y hay cosas pequeñas que también nos lastiman de mamá que no nos hemos permitido culparla o responsabilizarla. Por eso en el ejercicio que les voy a dejar para que lo hagan la que guste y ojalá lo puedan hacer, que dura 6 semanas escrito sin mí, puedan sacar ahí hasta el más pequeño detalle, cualquier cosa, los gansitos, esas son cosas que están ahí en el inconsciente y que aunque no lo crean son importantísimas para tu niña, para tu adulta, repito, es como que, ay, qué pendejada, pero para ella resulta que creó una competencia, por ejemplo, con la hermana, una insuficiencia, una sensación de por qué ella sí y yo no, que se fue alimentando de otras cosas, porque por alguna razón no justificada le traían gansitos a una y a otra no, pero desde ahí empieza una herida a florecer. Entonces, pónganle mucha atención hasta los más pequeños detalles y sáquenlos de ahí. No se sientan culpables de sentir estos sentimientos hacia mamá. Lo están haciendo de forma consciente, repito, no le están lanzando un zapatazo a mamá, lo estás haciendo contigo. Vaya, a mí me dolió esto, lo jalo, lo siento, dignifico a mi niña interna y ya no sientes esa hambre ni esa confusión en el cuerpo en forma de ansiedad, sino que está resuelto en mi cabeza. Vaya, no justifico que no me hayan traído gansitos a mí,
déjame revisar un poco más y déjame integrar esto, porque así sucedió, no lo voy a cambiar. Pero siempre, y decía un psicólogo, nunca es tarde para tener una infancia feliz. Siempre podemos volver a estos recuerdos y ubicarlos. Realmente no es tan complejo, queridas. Con que nuestro adulto consciente dignifique a nuestro niño interno y ubiques y ordenes esa situación, se libera y se perdona. El problema es que está en la caja negra, repito. Y para sacarla de la caja negra, ahí está el tema. O viene una relación, o viene un dolor muy grande, o una pérdida muy grande, o viene la terapia a sacarlo. Entonces, eso es lo difícil. Pero una vez que salió de ahí, apapachar esa sensación y jalarla. Aquí no hay varones, pero la relación mamá con varón es importantísima. O sea, esto funciona mucho como impares. El varón siente una conexión muy fuerte con mamá y las chicas sienten una conexión muy fuerte con papá. Ahorita vamos a hablar de papá. Pero vaya, para las que son madres, de alguna manera esa sobreprotección, ese querer tragarse al varón, crea inútiles emocionales. Cuidado, cuidado, porque en nombre del amor cometemos un montón de situaciones y entramos en un montón de situaciones que son perjudiciales para nuestro desarrollo. Pero entonces, veamos a mamá, quitémosle la capa, después de haber dignificado a nuestro niño o niña interna, y de alguna manera empecemos a revisar ahí y veamos a mamá de una forma más integral. Como esas personas que decimos, vaya, nos hemos lastimado, para las parejas que tienen muchos años, que seguramente se han lastimado, es inherente, nos hemos lastimado, pero vaya, sé que en el fondo hay amor, sé que han sido actos inconscientes de parte y parte, sé que ha sido parte de nuestro desarrollo, sé que vaya, sin querer nos hemos lastimado, o inclusive conscientemente, pero desde defendernos porque nos sentimos heridos en algún momento. Pero sin embargo, yo puedo considerar que nos amamos. Si llega en ese punto, genial, ahí está el perdón servidito, obteniendo el aprendizaje, no negando lo que sentimos que mamá no hizo bien, no, intégrenlo también, las dos películas, lo que me funcionó y lo que no me funcionó, porque las dos me van a servir y desde ahí va a venir el perdón. Pero también para aquellas o aquellos que no se sientan listos para perdonar a mamá, es más, que a partir de esta charla dicen, vaya, me voy a permitir esos sentimientos que la tía no me dejó, o que la prima o que la sociedad no me dejó, permítanlos conscientemente, escriban, siéntanlo. Y si eso genera un mal sabor de boca con respecto a mamá un tiempo, no pasa nada, no se sientan mal los hijos, ni mal la persona, ni que van a ir al infierno. Están sanando. Oye, ¿no es mucho mejor sentir todo eso desagradable, después ver a mamá de una forma más integral y poder ir a comer los domingos sin tener que sacar el veneno por cierta u otra cosa? Sino llegar mucho más integral y decir, puta, sí, esto me dolió, yo ya lo resolví, esto me duele, claro, esta es la dinámica que tanto nos... Ok, pero te amo. Ok, vamos a llevar la fiesta en paz. Pero no cuando sale el venenito de que por cualquier cosa anclas el cuchillo a mamá o ella a ti. No te has permitido sentir lo oscuro, por lo tanto estás todo el tiempo ahí, tiene que drenar. Son las ventajas de sentir. Entonces, de esa forma podemos perdonar mucho a mamá, entendiendo también todo lo que implica ser humano, pero no la justifiquen lo que no es justificable. Y entiendan mucho, ¿estoy hablando desde mi niña interna o estoy hablando desde mi adulta? Siempre pregúntense eso cuando juzguen a cualquier tipo de relación. ¿Esto lo está diciendo mi niña o esto lo está diciendo mi adulta? ¿Esto lo está diciendo mi niña igual a lastimada, vulnerable, confundida? ¿O esto lo está diciendo mi adulta consciente que realmente ha evaluado la situación y dice, no te quiero cerca, o sí te quiero pero aquí, o sí te quiero y te voy a integrar y voy a seguir trabajando? Siempre estén muy pendientes de esas opiniones entre una y otra. El perdón al padre, y aquí que hay un montón de chicas. Importantísimo, papá. Importantísimo, papá. ¿Estuvo o no estuvo? Porque no, pero es que mi papá no estuvo y nosotros vivimos felices.
Somos un 50% papá y 50% mamá, haya estado o no haya estado. Y si papá no estuvo, hay una imagen que limpiar. Hay una parte masculina que reconocer. Así mamá haya hecho los mejores esfuerzos y se haya convertido en papá y mamá y todas estas cosas. De todas maneras, papá, así como les expliqué lo que implica mamá, papá implica otro tipo de protección. Papá implica esta protección muy del polo masculino de fuerza, de garra, inclusive de alguna manera de proveer, de cuidado. Por alguna razón, cuando estamos en casa de chiquitos, sabemos que si se mete un malandro a la casa, papá va a hacer algo, se lo va a madrear, y el pobre ahí chaparrito que ni siquiera mata una mosca, pero en nuestras cabezas papá implica tanta protección que nosotros decimos, ahí está papá. Papá está ahí, se lo madreará o hará algo. ¿No? O sea, eso representa la figura masculina inconscientemente, o sea, y biológicamente, esa protección. Sea chaparrito y delgadito y no pueda ni con uno, no importa, pero papá implica protección, cuidado, implica de alguna manera seguridad. Si papá estuvo en casa, fue algo comunicativo, se sentía seguridad en casa, se sentía, vaya, que había completo un círculo. Si no lo estuvo, también se sentía una patita coja de seguridad, también se sentía una patita coja de, vaya, aquí algo falta, no sé qué es, pero siento que algo falta, aunque mamá le está echando un montón de ganas y tan bella está haciendo lo mejor posible, pero aquí algo no termina del todo de cuajar. Por eso les digo que aunque no haya estado, y si estuvo pero no se comunicó emocionalmente, como es el 80% de los casos, pues también se siente, bueno, pero papá, ¿cómo me siento amada por papá? ¿Qué quieres? No lo siento. No se comunica. Mamá sí se comunica un chingo. De hecho, tengo mucho la versión de mamá y poco la de papá, que eso es también algo que distorsiona nuestra relación con papá. Porque claro, como mamá fue mucho más comunicativa, mamá seguramente se victimizó más. Y entonces tenemos una versión, y eso nos pasa mucho a los varones, y por eso les toca a varones con tanta culpa, que no saben lidiar con la culpa, porque los varones no sabemos lidiar con la culpa, porque la culpa está relacionada con mamá, con la ira de mamá. Entonces tenemos mucho esta voz de mamá victimizada y papá malo, y papá ausente, y papá no sirve para nada, y papá no viene, y ay, es que tu papá, y es que tu papá, y como papá no se comunicó, pues tampoco se defendió, no tenemos la versión de papá por ningún lado, y entonces papá sigue siendo como una energía rara, extraña, que amo, que me genera protección así no esté, o me genera, vaya, una atracción, pero ni lo entiendo, ni lo conozco, ni sé qué pedo con él. Pero yo sé que ese cabrón yo lo amo, no sé. Y es extraño, que está ahí, y de repente trato de tener una conversación y saca 2 palabras, pero para mí eso es suficiente. Esos son los varones que andamos por ahí, porque no se nos permitió ni trabajar nuestra emocionalidad, ni sentirla menos. O sea, ustedes ven un varón en un café llorando y es como, no mames, ¿qué pasa aquí? ¿Qué tiene? Llamen a una ambulancia, el FBI, algo pasa con ese varón. Hay un individuo aquí llorando. Si está llorando una mujer, uno dice, bueno, algo tiene, válido, ¿no? Pero un varón, ni de chiste. ¿Qué papás van a tener? Que ojo, hay algunas que tuvieron padres más comunicativos y que se permitieron esa sensibilidad. Sensibilidad que inclusive gente se aprovecha por ser una sensibilidad masculina, inclusive parejas. Valoren la sensibilidad en el hombre. Es decir, tómenla, valoren esa sensibilidad que además tiene que ver con lo femenino del hombre, porque somos femenino y masculino. Pero de alguna manera esa sensibilidad, vaya, es un varón que se la está permitiendo. Ustedes también como mujeres dignifiquen esa sensibilidad en el hombre cuando la muestren. Tiéndanle también una capita y valórenla. No piensen que es debilidad o que puta, este no me va a proteger porque si así llora. No, o sea, es que inconscientemente pasa. Ustedes están buscando del hombre biológicamente un protector, y un protector que llora es como que, ay no, güey, conmigo es suficiente. No, permitan ese espacio también para que el varón saque su parte femenina de vulnerabilidad, que no es despectivamente para nada, no es despectivo esto que estoy diciendo, sino tiendan ese puente. Pero a lo que iba es que esos son los papás que generalmente nos tocaron. ¿Cómo no van a buscar en las relaciones con un
muchísima hambre, protección, validación, reconocimiento, seguridad, sentir un varón ahí. ¿Cómo no van a satisfacerse con migajas? Pues si papá lo que dio fue migajas y eso se sintió como fuegos artificiales porque lo hacía una vez al año, pues eso también vas a buscar desde ahí. Y esto tampoco para culpar a papá, repito, quitándole la capita de papá y viéndolo como ser humano y diciendo, bueno, pues ¿quién crió a este cabrón? ¿Qué le dieron? ¿Qué pudo haber recibido? No lo justifiquen, compréndanlo. ¿Qué pudo haber recibido? ¿Qué tipo de emocionalidad tiene? ¿Qué tipo de contacto tiene con él mismo? ¿Qué se permite? ¿Qué no se permite? No, pues eso fue lo que me ofreció. No lo justifico. Me hubiese encantado un papá comunicativo, atento, presente. No lo tuve. Pero comprendo ese ser humano, no lo justifico y desde ahí puedo decir, venga, pues todas esas heridas me han hecho ser productiva, me han hecho ser esto. Ay, pero es que he respirado desde esa herida y sí he conseguido méritos de esa herida. Bueno, ahora sigue consiguiendo esos méritos, pero desde la abundancia, no desde contrarrestar a papá. Está un poquito complejo, pero esas heridas que dio papá, que de alguna manera te empujaron a buscar ciertas dinámicas, llamémoslas positivas o negativas, de todas maneras, compréndelas en toda su expresión. Las negativas, córtalas, apenas las hagas consciente, y las positivas, trabájalas ya no desde la herida o desde lo que estás tratando de tapar de papá, sino desde la abundancia. Así como les puse el ejemplo del chaparrito que construye rascacielos, resulta que de papá yo no recibí mucho afecto, no recibí mucha atención, nunca estuvo, y yo me convertí en una persona dura y fuerte. Y desde esa dureza y esa fortaleza, pues yo tengo mi propio negocio y yo crío a mis 4 hijos, porque además desde esta energía masculina que creé como mecanismo de defensa de no haberme podido sentir vulnerable con papá, me volví una mujer 4x4 y no tengo marido al lado, pero no importa porque yo puedo con todo. O sea, estás respondiendo desde la herida de todas maneras. Esa herida te está dando virtudes porque estás pudiendo criar 4 muchachos y eres una mujer que te va bien económicamente, etc. Pero sigues sangrando, sigues vacía. O sea, eso es respirar desde la herida y eso nos pasa a todos. Pongo en este caso porque estoy hablando de la mujer con respecto a papá. Pero cualquiera que respire y tenga virtudes desde la herida, igual sigue sangrando. Aunque sea una virtud socialmente aplaudida. Conviertan esas virtudes, mira, sí, si yo me he empoderado por esta herida, pero ahora no quiero sangrar desde ella, es decir, yo no quiero que esta virtud sea porque estoy desde el hambre buscando cosas, déjame mover esto a la abundancia, llenar esa parte para ver si de verdad ahora sí quiero trabajar 20 horas al día, para ver si de verdad quiero tanto dinero, para ver si de verdad quiero tanto poder. Muchas veces cuando revisamos estas heridas, nos damos cuenta que aquello por lo que luchábamos y que es tan socialmente aplaudido, de repente ya no lo necesitamos. Una vez que se sana la herida, ya es como que, ay no, ya no tengo por qué trabajar tanto, o por qué trabajar desde esta forma, o operarme tanto, etcétera, porque ya no estoy respirando de la herida. Yo ya detecté que eso está allá, en esa niña chiquita que estaba en la esquina, pero como yo ya la traje, ya le permití que hablara y que sintiera, entonces ya no estoy respirando de la herida, porque ella no está respirando desde la herida. Yo ya le completé con información, con apapacho, con sentir, con validación, entonces ya no respiro desde la herida. Respirar desde la herida trae parejas que nos van a dar pero durísimo, procesos muy tóxicos también, la otra palabra de moda, procesos muy tóxicos porque estamos respirando la herida. Entonces trabajen enormemente con esa niña. Y pasamos al perdón a las parejas,
que la pareja, vaya, no va a ser más que un reflejo de lo que me faltó con papá, en el caso de las mujeres, entonces voy a buscar allá, y en el caso de los hombres, lo que me faltó, o que me faltó con algunos, más mi sistema de creencias, más lo social, o sea, la pareja termina siendo un producto muy fidedigno de nuestras heridas y de nuestra condición social. O sea, suena simple, ¿no? Pero no lo es. La pareja es un espejo importantísimo. No tenemos la pareja que queremos, tenemos la pareja que necesitamos. ¿Cómo? A ver, no tenemos la pareja que queremos, tenemos la pareja que necesitamos. ¿Por qué? Porque atraemos a la pareja que va a tocar las heridas que tengo de papá y mamá o de mi entorno. Va a tocar mis miedos. Eso es lo que yo voy a olfatear. Químicamente, ya para pasarnos a algo mucho más tangible, químicamente, los cócteles que se encendían químicamente cuando con el abandono de papá, se encienden con el abandono ahora de este tipejo que tengo enfrente. O sea que además, químicamente, o sea, esto es una, literal la locura. O sea, químicamente yo revivo los mismos químicos y me enamoro de este holgazán, patán, abandonador, agresivo. ¿Por qué? Porque si yo conscientemente sé que este cabrón no me funciona, pero ahí yo voy con este? Químicamente se están activando valga la redundancia, los químicos que se activaban con ese abandono o ese rechazo o esas dinámicas con papá, y eso yo lo llamo, digamos que la psicología habla de química, yo lo llamo codificar el amor, un poquito más metafórico, ¿no? Codificamos el amor así. Pues, ¿qué voy a buscar yo afuera? La forma en la que yo codifiqué el amor. Si yo codifiqué un papá ausente, me voy a empatar con el cabrón que se va de viaje constantemente, o que está pero no está, o que tiene un pie adentro y tiene un pie afuera, o que le tiene miedo a las relaciones, porque se parece mucho a la dinámica que yo tenía con papá, y aunque no es satisfactoria, mis químicos me hacen sentir esto familiar, es lo que conozco, es lo que me enamora. Porque yo estaba enamorado de papá de todas maneras, aunque estuviese ausente. Entonces, hay que hacer conscientes esas heridas de papá, para romper con químicos, físicos y con todo. Hacer conscientes, sacar y decir, espérame, esto es Claro, esto es difícil, esto no se logra si no es a través de terapia o a través de un profundo dolor, o inclusive hasta una buena charla con una buena amiga en un café. A veces salen muchas cosas inconscientes, así que no demeritemos esas charlas, o hasta con ejercicios físicos. Vaya, hay múltiples terapias que de repente arrojan 20. Pero entonces detectar de alguna manera qué estoy repitiendo de papá y mamá, conocer las heridas de esa niña para ver cuál de ellas estoy buscando con hambre en las relaciones, conocer cuáles eran las dinámicas de esa niña con papá y mamá y con ese entorno para ver si estoy repitiendo algo de eso en relaciones. Y volvemos a lo mismo. Ese señor ahí que vaya, que las encantó y que no, que guapo, es que mira, lo vi, me enamoré luego. Es un ser humano también. O sea, después de que se caiga el velo del enamoramiento y que ya empezamos a ver las costuras que no quisimos ver, y las red flags, que también está de moda esa palabra, las red flags que no quisimos ver, pero que ahí estaban, pero no, yo estoy muy padre aquí enamorada, déjame. Empiezan a salir, entonces empieza a salir el ser humano, que también tiene traumas, que también fue un niño ahí en la esquina, que también tiene todo esto que les platiqué de ustedes, también lo trae. Y por eso son tan complejas las relaciones. Te imagínate toda tu mochilita más la mochilita de él, y es como que, bueno, no, pues sí, también tienes herida de abandono, sí, caramba, no, pues aquí yo tengo una buenísima, que además nos la vamos a tocar esos botones todo el tiempo, sí, listo, vamos, Esas son las relaciones, también con toda esta parte romántica, bonita y de compañía. Si son relaciones conscientes, realmente ayudan a sanar esas heridas. Pero entonces a la pareja, ¿desde dónde las vamos a perdonar? Viéndolas como maestros, como espejos que nos están mostrando la relación con papá y mamá, que nos están mostrando la relación con nosotros mismos, porque la falta de límites de una relación no es culpa de él, no es toda de él, es corresponsabilidad. Cuando me dicen, no, es que yo di todo. A
ver, ¿y quién te dijo que dieras todo? O sea, ¿en qué momento tú dijiste, vaya, esto está siendo recíproco, esto está siendo de alguna manera armonioso, esto está equilibrado? No, es que yo di todo, pero ¿quién te dijo que tenías que dar todo? Las telenovelas. ¿Para qué viste esas telenovelas? Anda, entonces le vas a echar la culpa a él. No, él olfateó y dijo, fiesta. ¿Ok? Entonces somos corresponsables. ¿Cómo vamos a perdonar a las parejas? Sabiéndonos corresponsables. Tú atrajiste a esa persona por encima de 6.500 millones de seres humanos. Pero escogiste ese. Tu cóctel escogió ese. Porque ese es el que te va a poner a trabajar. Bueno. Pero y el romanticismo y todo es muy padre, ok. Pero aquí venimos a sanar y a hablar de procesos emocionales y relacionales. Esa es la pareja que necesitas. Que te va a estar tocando y le vas a estar tocando los botones, para no decir otra cosa. Botones y botones y botones. Entonces, vaya, es un espejo, es un maestro, no hay fracaso. ¿Qué fracaso va a haber? Si no me enseñaron a relacionarme de pequeño, pues me estoy aprendiendo a relacionar aquí. Igual, y ahorita vamos a los otros, con otras personas. Pero entonces, muchas de las parejas que atraemos, las atraemos desde esa niña, niño lastimado. Por eso digo que es tan importante ver qué hambre tiene ella, porque desde ahí va a buscar o va a codificar el amor. Y desde ahí va a atraer. No es casualidad que te haya tocado ese gañán 30 veces. O sea, después que empezamos a revisar esa sesión, pero es que te han tocado 7 igualitos. O sea, ¿realmente crees que tiene que ver con los hombres? ¿Cuándo vas a voltear a ver que también tiene que ver contigo? Porque no quiere decir que ellos no hayan sido así. Tú trajiste ese tipo de persona también. Y vas a seguir atrayendo siempre y cuando no veas esa herida. Vaya, entonces desde ahí ya no te sientes tan lastimada. Es decir, ya no sangras tanto. Te puedes perdonar. Y puedes perdonar al otro. Seamos responsables. Aguantemos vara en relaciones siempre y cuando no esté en riesgo tu integridad o tu vida. Pero vamos a sumergirnos ahí a ver qué hay de nosotros y para nosotros, porque por encima de esa cara y de ese cuerpecito ahí flaquillo, gordillo, está el aprendizaje. No importa, cuando me toca gente que acaba de dejar una relación, digo, esa cara, ese cuerpo, o sea, eso es romanticismo y válido, pero es lo que está detrás de ese cabrón. Ok. Todas esas dinámicas y patrones, eso es lo que tú te vas a llevar a la relación contigo, para que cuando la integres atraigas mucho mejor o de manera más favorable. El perdón a otros, querida, incluye todas las personas, los otros, los primos, los tíos, los vecinos, todos ellos han sido parte de nuestra vida y han formado parte también de nuestro sistema de creencias, lo que consideramos correcto, lo que consideramos como guapo, guapa. Y esto tiene que ver mucho con el perdón a nosotros mismos, porque muchas veces juzgamos y criticamos a otros y nos sentimos lastimados por otros por este sistema de creencias que nos hace sentir feos, incapaces, brutos, poco exitosos. Tenemos mucho que perdonar al otro. Y aquí entra mucho la envidia, que es humana. O sea, mucho de sentirnos lastimados por otros es porque sentimos que han logrado lo que nosotros no hemos logrado, o de alguna manera nos han tocado estos botones y sentimos que nos han lastimado. También veamos los otros, al igual que la pareja, como espejos que nos muestran lo que estamos atrayendo. El jefe. No, el jefe, es que mi jefe. Bueno, pero ¿por qué atrajiste ese jefe? ¿Por qué tienes tú esa dinámica con ese jefe y con la otra persona él no tiene esa dinámica? Es contigo la cosa. Tiene que ver con él, ¿no? Quizás tiene que ver con lo que él olfatea de ti. Entonces también de alguna manera tiene que ver contigo. El perdón a Dios, no se me asusten, porque cada vez que escuchas perdón a Dios es como que, no, yo no voy a ir a ese taller es de pecadores, es una secta que está haciendo Alexander. Imagínate, ahora perdona a Dios, ¿qué es eso? El perdón a Dios se trata de limpiar esta imagen. ¿Qué imagen? La imagen de, llámese Dios, la vida, la creación, el universo. Esas mentaditas de madre que no nos permitimos cuando algo nos salió mal y decíamos, puta, es que
pero ni de chiste volteábamos hacia arriba a mentar la madre a Dios o a culparlo o a victimizarnos, porque digo, hay personas que sí, yo he llegado a unos puntos en mi vida en que inclusive he mentado madres a todo, desde lo lastimado que me siento. A eso se refiere este perdón, a todo aquello que nos hemos reprimido y que de alguna manera no hemos querido soltar por sentirnos pecadores, malas personas, malos seres humanos, o sentir que nos iban a castigar. Dios no tiene nada que perdonarnos, nada, nada. Todo lo que esa creación arroja es abundancia y oportunidad. Pero repito, es a todo eso que nos hemos reprimido, por ejemplo, cuando estamos enojados con la vida, de por qué nací en esta ciudad, por qué nací en este barrio, que tiene que ver con la creación, por qué nací inclusive con estos padres, por qué esto me pasa a mí, porque yo tengo mala suerte. Todas esas mentaditas de madre, inconscientemente o muy por debajo, son a la creación. Mucha gente que realmente se siente enojada con la vida, igual la creación, igual Dios. Entonces, el perdón a Dios se trata de eso, se trata de alguna manera incluir la vida con otra perspectiva. Y aquí les voy la máxima que yo uso. Toda situación, toda persona, todo evento en mi vida, todo lo que sucede, desde lo más pequeño a lo más grande, tiene una pepita de oro debajo para mí, que está en mí descubrirla o victimizarme y negarla o no reconocerla. Desde ese punto de vida, donde naciste, tu posición económica, tu papá y tu mamá, lo que te tocó vivir, tiene una pepita de oro. Pero realmente está en ti descubrirla o no. Hay personas que en toda su vida, su victimismo y su rabia y su dolor no les permitió sacarle jugo a esas oportunidades. Y vemos otros casos que sí, casos de personas que nacieron o vienen de experiencias muy desagradables y de repente se reinventaron y se transformaron y construyeron conscientemente la vida que quieren. Entonces, y esto va mucho con esta última parte que les quiero platicar sobre el estudiante de la vida. Entonces, todas esas mentaditas de madre, todo ese rencor hacia la vida, toda esa frustración hacia la vida de por qué yo no nací así o asá, a eso se refiere a Dios. No nos lo permitimos, pero de alguna manera es necesario sacarlo de ahí. Y si estás emputada con la vida o emputado con la vida por lo que sea, por cómo naciste, por tu cuerpo, por tu papá, por tu situación económica, termina de inventar madres, termina de sangrar, termina de enojarte. Pero ahora sí sin culpa. Saca todo ese veneno. Nadie te va a castigar ni vas a ir al infierno. Es un proceso terapéutico y de sanación. Sácalo todo para que entonces después puedas cicatrizar y ver, vaya, esto tiene otras aristas, pero las puedo ver ahora que no me siento tan lastimado. Pero si no lo permites, si lo estás reprimiendo, te vas a sentir enojada con la vida toda la vida y vas a mentar madres y te vas a sentir frustrada y seca por dentro. Saca todo ese veneno, o sea, permítete emputarte con la vida y con la creación y con todo. ¿Por qué chingados esto y lo otro? Sácalo, el tiempo que quieras. Y ya después, repito, cuando uno saca todo el dolor, uno ya no se siente tan lastimado. Uno ya se siente más ligero. Uno ya puede empezar a ver con otra perspectiva. Vuelvo a las etapas de una herida. Ya puedes ver con cabeza más fría. A ver, no todo esto fue tan malo. Oye, yo creo que aquí sí hay oportunidades. No soy víctima de todo esto. Pero ya sangraste. Entonces vas más o menos por ahí. Y queridas, de esto se trata de ser estudiante de la vida. De un continuo camino interno en donde entiendo que todo es a favor, en donde entiendo que todas las piezas están jugando a mi favor, en donde me permito victimizarme y sentir y sacar todo ese dolor para extraer su aprendizaje y poder ver la vida, las relaciones y lo que sea que tengo con una perspectiva y por lo tanto perdonar. Solamente ahí podemos perdonar. Pero no le tengan miedo a sangrar. No le tengan miedo a sangrar. No les va a pasar nada, no se van a suicidar.
Porque muchas veces tenemos miedo a sangrar porque decimos, puta, es que hay gente que se suicida. Precisamente, imagínense, para llegar a ese punto, lo reprimido, la confusión, la poca comprensión y aceptación del proceso tan doloroso que puede estar viviendo una persona, para decir, mira, yo me quiero desconectar de esto porque ni lo comprendo, ni lo quiero comprender, ni lo quiero aceptar, ni lo quiero incluir. Siento que esto es una maldición en mí que no sé ni cómo resolver. Es decir, negación, 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 resistencia, resistencia, victimismo, victimismo. Y pues obviamente uno va a querer pues ya acabar con eso de un solo momento. Pero si tú te permites conscientemente sentir, sí, al principio te vas a sacar de onda, vas a decir, ay cabrón, esto se siente muy fuerte. Hazlo a tu ritmo, poco a poco, con acompañamiento, si puedes. Y ve poco a poco drenando, o sea, entrando en esa habitación interna y limpiándola poco a poco, calcetín por calcetín, mancha por mancha, pero ve limpiando ahí. Si este proceso dura 2 años, 3 años, 5 años, 9 años, 10 años, ¿qué importa? ¿Tienes idea de todos los regalos que me ha dado y lo han visto en lo que escribo, en lo que hablo y en lo que soy? El haber limpiado esa habitación hasta el fondo y seguirla limpiando, porque la sigo limpiando. Me sigue dando, pero ya no le tengo miedo a mis momentos bajos. Eso es ser estudiante de la vida. Entonces, las invito a sentir, a revisar, a seguir llenándose de esta información y de alguna manera seguir perdonando ya desde esta perspectiva en que perdonar es primero drenar para poder cicatrizar y poder ubicar en un lugar más sano, muy de la mano con nuestro niño, nuestra niña interna, que es el principal, que se siente afectado, lleno de miedo, lleno de incertidumbre, no amado, etcétera, etcétera.